Me confirman entonces que sí se vea la presentación, para que arranquemos. Aquí la veo, sí. Listo, perfecto. Se ve. Título me gusta. Vamos a ver si me sorprende. ¿Cómo? El ¿Cómo, título profe? me gusta. El título me gusta. Vamos a ver si me sorprende. No, usted que mantiene leyendo. Va a ser difícil, pero vamos a hacer el intento. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tratamiento del esguince del tobillo. Mi nombre es José Hernán Valencia, soy residente de ortopedia y traumatología del CES y vamos a entonces hablar en los siguientes minutos acerca del tratamiento específico. Como objetivos para la charla, entonces tuve en cuenta la definición del esguince, conocer la anatomía ligamentaria para poder evaluar qué se encuentra comprometido con cada uno de los traumas, comprender el mecanismo de lesión muy importante para poder definir entonces qué estructuras están comprometidas, identificar las estrategias de diagnóstico que se han desarrollado a lo largo del tiempo y aprender los principios del tratamiento. El esguince de tobillo se define como aquella lesión de uno o más ligamentos a nivel del tobillo. La gravedad varía según el número de las fibras que se encuentran afectadas y se acompaña de dolor, inflamación y en muchos casos de dificultad para soportar la carga. Podemos clasificar el esguince de tobillo según el ligamento que se encuentra comprometido. Los más comunes son los laterales, le siguen de forma secuencial los mediales o deltoideos y ya por último tenemos los llamados esguinces altos que comprometen la sindesmosis y la membrana interósea. En ocasiones vamos a ver muchos de estos traumatismos de forma combinada y vamos a encontrar lesiones a diferentes niveles. La incidencia anual de este tipo de lesiones es más o menos de cada 1.000 personas en los Estados Unidos, que es el registro que tenemos para el año 2019. En Colombia no se hacen este tipo de registros. Podemos encontrar que la lesión a nivel lateral asociada a inversión es la más frecuente. De hecho, se presenta casi en una cuarta parte de todas las lesiones musculoesqueléticas y el 50% son lesiones deportivas. La mayor incidencia se da en adolescentes y en adultos jóvenes, sobre todo en los 15 a 19 años. El esguince de tobillo puede acompañarse de otras lesiones, sean las tendinopatías o desgarros de los peroneos, fracturas de los maléolos, fractura de mesonef, que es una fractura a nivel del peroné proximal, fractura de la base del quinto metatarsiano y, aunque raro, fracturas a nivel del navicular. El complejo ligamentario cumple funciones muy específicas a nivel deltoideo, limita entonces esa traslación lateral, mientras que el complejo lateral resiste esa traslación anterior del talo. La sindesmosis estabiliza la mortaja tibioperonea y es la clave pues para que todo funcione de forma correcta. El diagnóstico lo vamos a hacer por clínica. Vamos a tener estos pacientes con lesiones a diferentes niveles y se van a generar pérdidas de resistencia según sea esa lesión. En la cara lateral vamos a encontrar diferentes grupos de ligamentos que se abren en forma de abanico y que lo vamos a representar de forma principal en el ligamento fibulotalar anterior, que es el que mayor lesión va a tener cuando se presentan estos esguinces en inversión. También tenemos el fíbulo calcáneo y el fíbulo talar posterior, pero a eso hay otros ligamentos que están asociados que posiblemente no haya alguna relevancia clínica cuando hay lesiones de este tipo. A nivel de la sindesmosis, entonces podemos hablar que se compromete ya sea la membrana interósea, el ligamento interóseo, el ligamento fíbulo tibial anteroinferior, el fíbulo tibial anterosuperior o el complejo posterior.
de la sindesmosis. Para poder evaluar estos pacientes y poder llegar a un diagnóstico específico, tenemos que comenzar directamente preguntándole al paciente cómo fue, si ha tenido antecedentes de este tipo de lesiones, en qué parte le duele, si le dificulta o no soportar su propio peso y si se acompaña de edema. Es muy sensible encontrar equimosis en la cara lateral e inferior del maléolo lateral. La inestabilidad crónica del tobillo es un paciente que tuvo algún tipo de lesión y que va a asociarse a lo largo del tiempo con sensación de inestabilidad, principalmente a la flexión del tobillo, o que tenga esguinces repetitivos en el momento de la marcha sin traumatismos mayores o debilidades persistentes, que le duela con la actividad o que tenga algún tipo de discapacidad para poder hacer las actividades que realizaba anteriormente con total independencia. Al examen físico vamos a evaluar la maniobra de cajón. Es una prueba que se evalúa directamente para tener en cuenta la estabilidad del fibulotalar anterior. Su sensibilidad varía entre el 36 y el 96% y la especificidad del 43 al 97%, y es muy útil cuando se compara de forma contralateral. Vamos a fijar la tibia con una mano y con la otra la vamos a situar a nivel del talón y vamos a hacer un movimiento de posterior a anterior para poder corroborar esa estabilidad. También tenemos unas pruebas de inclinación talar que lo que hacen es evaluar esa integral del ligamento calcaneofibular, que una sensibilidad cercana al 50% y una especificidad del 86%. También es muy útil cuando se compara con la extremidad contralateral y lo que hacemos es fijar la tibia y hacer inclinaciones talares mediales y laterales. A nivel imaginológico, entonces siempre se deben solicitar unas buenas radiografías, una P, una lateral y una mortaja, pero para eso se han desarrollado diferentes estrategias para poder evaluar si se necesita o no se necesita al momento de una inversión o una eversión del tobillo las ayudas imaginológicas. Y para eso a lo largo del tiempo la más evaluada ha sido la regla de Ottawa, que son unas guías bastante útiles que nos ayudan a nosotros a decidir en qué momento se beneficia el paciente de estudios adicionales y no incurrir en estudios innecesarios y aumentar los costos de un sistema de salud. Y básicamente son dolor en los últimos 6 centímetros en la cara lateral del tobillo o en la cara medial en los últimos 6 centímetros en el borde posterior y medial, dolor en la base del quinto o dolor en la cara medial del medio pie, que es, nos estaría hablando más o menos de una altura a nivel del navicular. Esas radiografías, como dije, son AP lateral y mortaja, pero también si queremos evaluar una mortaja bajo estrés o mirar si hay algún grado de movilidad, si se presenta inestabilidad a este sitio, podemos pedir una posición forzada y es acostar al paciente en decúbito lateral con la extremidad al aire para mirar a ver si hay una diastasis de esa mortaja. También podríamos utilizar el ultrasonido, es una muy buena herramienta con una sensibilidad cercana al 81% y una especificidad del 92% para valorar el estado de los ligamentos de forma rápida y económica, como lo muestra este metaanálisis. La resonancia, por su parte, no está indicada en los casos agudos y es útil cuando sospechamos algún tipo de lesión de gran tamaño, háblese de lesiones masivas o compromisos sindesmóticos, o aparte de eso tengamos fracturas subcondrales que aumenten los síntomas y una sensibilidad bastante buena, al 96%, y una especificidad cercana al 100%. Existen múltiples sistemas de clasificación para el esguince de tobillo, algunos son clínicos y otros radiológicos, sin embargo, aún no hay un contexto o un consenso, que nos diga
que es la única clasificación y que sea bastante práctica y confiable para todos los escenarios. Por lo tanto, los vamos a ir nombrando según el estudio del doctor Lacerda, en el cual nos dice que para el esguince grado 1 hay unos microdesgarros, para el esguince grado 2 hay un desgarro parcial y para el esguince grado 3 hay una ruptura total de cualquiera de los ligamentos. Lo más utilizado en la práctica clínica siempre será evaluarlo en 3 estadios: leve, moderado o grave, y cada uno de ellos si hay algún grado de inestabilidad o si aparte de los síntomas clínicos de aumento de la sensibilidad, el edema y la pérdida de movimiento o la dificultad para soportar peso, encontramos en la clínica algún signo de inestabilidad o dolor exquisito en alguna de las prominencias previamente mencionadas. No podemos saltarnos o perder de vista que este tipo de lesiones pueden estar frecuentemente asociadas a otros traumas, y es importante descartar y tener estos diagnósticos diferenciales como lo son las fracturas del tobillo, la fractura del quinto metatarsiano, lesiones a nivel sindesmótico, lesiones osteocondrales, pinzamientos, síndrome del tarso, lesiones ocultas o subluxación de los peroneos, las cuales pueden estar entre un 5 y un 20% asociadas a un esguince común. El síndrome del tarso es una lesión que ocurre principalmente por una obliteración o una sobredistensión a este nivel, y se habla cuando se genera algún tipo de inestabilidad o algún tipo de dolor aparte que no mejora con el tratamiento habitual de la terapia RICE, que vamos a ir mencionando ahorita más adelante. Puede en algunos de los casos a este nivel estar relacionado a dolor en la cara lateral del pie, dolor a nivel lateral del calcáneo o parestesias por todo la cara lateral del quinto rayo. La subluxación de los peroneos, que también tenemos que tener en cuenta, se presenta principalmente o lo debemos sospechar cuando el paciente ya ha tenido una recuperación, pero tiene dificultad para ponerse, pues para hacer saltos en puntas de pie y pierde fuerza al momento de la marcha. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. En el contexto agudo, el conservador siempre va a ser el diagnóstico estándar, como lo dice el doctor Burberg en el estudio realizado para el año 2020, en el cual evaluó diferentes pacientes en los cuales presentaban esguinces grado 1 y grado 2 principalmente, y el 97% de estos pacientes tenía mejoría solo con el tratamiento conservador. El manejo quirúrgico va a estar determinado para pacientes que tengan unas lesiones específicas, que tenga algún grado de inestabilidad, que esa inestabilidad sea crónica, que no haya mejoría con el manejo conservador, o para los deportistas que tengan un esguince grado 3. Las metas del tratamiento serán mejorar el arco de movimiento, la propiocepción y el balance. El tratamiento principal va a ser la terapia RICE y se resume en el manejo inicial para darle reposo al paciente de acuerdo a cada uno de los grados del esguince, colocar hielo local, hacer una compresión y elevar la extremidad para evitar el edema y mejorar el flujo linfático. Se puede acompañar de manejo antiinflamatorio no esteroideo y en algunos de los casos con inmovilizaciones temporales. Aquí hay que tener en cuenta que lo más importante es avanzar lo más pronto posible a una rehabilitación funcional y no dejar al paciente todo el tiempo con esa inmovilización. El consenso internacional del Colegio Americano de Medicina del Deporte nos recomienda principalmente
de abordaje de estos pacientes no quirúrgicos, iniciar con una carga temprana según el nivel de tolerancia al dolor, evitar los opioides, seguir haciendo un avance de manejo analgésico. Aquí nos van a ofrecer el uso del acetaminofén como primera línea, y en caso de acompañarse de edema o de dolor para el apoyo, utilizar los AINES y tratar de evitar al máximo el uso de los opioides y comenzar una rehabilitación tan pronto los síntomas lo permitan. El enfoque de la rehabilitación debe llevar a poder tener una ganancia en el rango de movimiento para poder mejorar la extensión de los pacientes y la dorsiflexión, el fortalecimiento para poder iniciar la marcha y hacer énfasis principalmente en un ejercicio propioceptivo neuromuscular específico para que el paciente se reentrene en la marcha. Y en pacientes deportistas, esto debe ser el pilar fundamental para poder tener un paciente con una reintegración temprana. Se refiere temprana en los primeros 15 días a su actividad deportiva, siempre y cuando se tenga en cuenta y se vayan mejorando los síntomas del paciente. Con el paso del tiempo, esa terapia raíz ha tenido muchísimas modificaciones, y una de esas ha sido la recomendación que se dio por la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos, la NATA, en la cual le van a adicionar la P. Inmovilizar a los pacientes está descrito y va a ser una de las funciones cuando tengamos un esguince grado 3. Eso durante los primeros 10, 12 días con un estribo rígido o un yeso, y después pasar ese paciente a una movilización paulatina para poder llevar a una terapia controlada. Aquí se debe aplicar hielo todo entre los 3 y los 5 primeros días de ese paciente para disminuir el edema. El comité de expertos holandés nos dice que no hay ninguna evidencia si solamente estamos manejando los esguinces con una terapia RICE o una crioterapia o una terapia de compresión sola, que se tiene que, aparte de eso, acompañar de una terapia de rehabilitación oportuna y de manejo antiinflamatorio no esteroideo. El soporte funcional tipo ortesis o las bandas de las kinesiotapes y todo eso pueden acompañarse en el tratamiento y son muy buenas si se utilizan en los primeros 10 días. Más de allá no tienen evidencia científica y tienen que acompañarse inmediatamente de un tratamiento funcional, siempre preservando los arcos de movilidad. Durante las 4 a 6 semanas siguientes se puede dejar un paciente con una tobillera que no restrinja todo el arco de movilidad, pero que genere esa sensación de soporte, o los casos que estemos con algún deportista, pasar a una cinta deportiva o kinesiotape. La Academia Canadiense de la Medicina del Dolor, del Deporte y del Ejercicio recomienda no inmovilizar los esguinces de tobillo por inversión, ya que no hay ninguna evidencia que soporte que se beneficien de este tipo de manejo si no hay alguna lesión ósea o alguna lesión de la sindesmosis. Las férulas funcionales del tobillo tienen una mejor evidencia para este tipo de pacientes. Entonces, vamos a tener en cuenta que para los esguinces vamos a tener una fase inicial o una fase precoz en la cual nosotros necesitamos tener una recuperación de los arcos de movilidad lo más rápido posible y una reanudación del apoyo, poder reentrenar a estos pacientes en la marcha y en la propiocepción es fundamental. Ya cuando estamos haciendo las rehabilitaciones tardías, se tiene sí o sí que llevar a esos pacientes a la ganancia propioceptiva para que puedan rehabilitar de una forma mucho más rápida. Y para la fase final, ya tener contacto con sus actividades diarias, y a los pacientes deportistas esto no puede superar de las 6 a las 12 semanas. El protocolo de rehabilitación es simple y se lleva de forma secuencial. Uno, llevar a los pacientes a realizar los ejercicios que recuperen rango de movilidad. Dos,
que mejoren esa flexibilidad para los diferentes arcos. 3, los ejercicios de fortalecimiento en los diferentes ángulos de movilidad y el retorno a la caminata progresiva para poder avanzar y llevar a esos pacientes a un trote suave. El número 5 es llevar a los pacientes a poder tener una ganancia en el balance y en la propiocepción. Y por último, llevar a los pacientes para un entrenamiento deportivo específico. Se ha evaluado diferentes tipos de tratamientos, como el uso de las plaquetas en este tipo de lesiones, y hay un estudio que reúne diferentes estudios primarios, una revisión sistemática que reúne 7 estudios primarios que se realizó entre el 2014 y el 2021. Y lo que nos habla es que el PRP tiene una buena evidencia, pero siempre y cuando se haga un PRP autólogo con altos niveles de neutrófilos. Y para eso quiero especificar, 1, el PRP autólogo favorece básicamente la curación y la recuperación muscular y de los tendones, pero hay diferentes tipos de PRP. El puro, que tiene todos los niveles basales de neutrófilos y es el que tiene evidencia en la recuperación de estos pacientes. El PRP rico en leucocitos, que tiene unas concentraciones de neutrófilos superiores a los niveles basales y se informa que mejora muchísimo, sobre todo cuando tenemos una inflamación muy marcada. Y el PRP pobre en leucocitos, que hasta el momento es el que menos evidencia tiene. Se ha visto que este uso principal del PRP se encuentra muy relacionado o que tiene mejor evidencia cuando se utiliza de forma temprana en pacientes que tienen mucho dolor y mucho edema y que mejora el tiempo de inmovilización y la función dentro de las primeras 8 semanas versus la inmovilización sola. El tratamiento global no tiene en sí una evidencia del uso del ultrasonido, ni de la terapia láser, ni de la electroterapia, mucho menos de terapias de ondas cortas, acupuntura, vibración o terapia de luz bioptron en el tratamiento del esguince del tobillo. La estimulación eléctrica sirve solo en la fase aguda para poder generar como ese proceso inflamatorio. La acupuntura sola o en combinación podría mejorar muchísimos de esos síntomas que se están presentando en el paciente por esa formación de fibroblastos y la recuperación en la función de la actividad del tobillo. Pero parece que este efecto es muy similar al de los AINES, entonces se prefiere dar terapia oral con antiinflamatorios no esteroideos que iniciar tratamiento con acupuntura. La adición de la acupresión en el tratamiento estándar puede mejorar el dolor, la función y los rangos de movilidad en las primeras 4 semanas en los pacientes adultos, pero no ha visto mejoría en los pacientes deportistas. Y mejora el dolor y la función autoinformada para pacientes con inestabilidades crónicas y todavía se encuentra en estudio si tiene alguna relevancia clínica para este tipo de pacientes. Los tratamientos quirúrgicos están aislados directamente para las fracturas, las lesiones osteocondrales, las subluxaciones peroneales o las lesiones indesmóticas que tengan algún grado de inestabilidad, o para los pacientes que tienen lesiones crónicas donde se ha fracasado en el tratamiento quirúrgico, cuando hay lesiones recurrentes o cuando se encuentran con patologías concomitantes. El tratamiento quirúrgico, hay muchas variedades y están las opciones quirúrgicas para las inestabilidades del tobillo, como reparaciones anatómicas, ya sea la técnica de Bostrom o el aumento de Wood o la técnica de Carlson, los procedimientos de estabilización de la sindesmosis cuando ya tenemos lesiones a este nivel y vamos a hacer tenodesis del peroneo corto al peroneal y al talo, las tenodesis del injerto del peroné corto al peroneo largo, que se conoce como procedimiento de Evans, o las tenodesis
del injerto del peroneo corto dividido al peroné y al calcáneo, que se conoce como procedimiento de Crissman-Snook. Ya para finalizar y para dejar claro al final, entonces el esguince de tobillo es uno de los diagnósticos más frecuentes en los servicios de urgencias y no tenemos por qué subestimarlo. El tratamiento conservador va a ser parte primordial del tratamiento de todos los esguinces y no olvidarnos que la rehabilitación temprana y las pautas encaminadas para la recuperación de la propiocepción son el pilar fundamental para este tipo de lesiones.